Nos quedan simplemente ver de las cartas tres arcanos. Uno sería el juicio o la resurrección según el tarot egipcio. Nos queda el mundo y el loco, ¿sí? La diferencia que el loco, en realidad en el tarot se puede interpretar como la carta número 0 o la carta número 22, porque el loco está relacionado con un comienzo. Pero vamos de a poco, vamos a empezar con la carta del juicio. Ahora te la voy a mostrar para que la vayan viendo. No sé si se ve bien ahí. Es la La de carta la número... mitad, sí. La de la ¿Cómo? mitad tiene mucha luz. Sí, le puse luz para que no... A ver, ahí, más o menos. Más o menos. Un poquito más abajo, ahí donde está, pero un poquito más abajo la luz para que se deje ver la carta. A ver ahí, ¿se ve? Sí, ahí se ve. Bueno, vamos a enfocar un poquito más. A ver, ahí se ve mejor. Bien, si vemos en la carta número 20, vamos a ver que hay un arcángel o un ángel que está anunciando algo a través de una trompeta. Esta carta tiene que ver mucho con lo bíblico, ¿sí? Con las famosas trompetas del Apocalipsis. Es un llamado de atención, en realidad, esta carta. O sea, está avisando de que algo va a cambiar. O sea, nos avisa de que va a haber un cambio. El tarot egipcio es más extraño, pues un águila que viene con herramientas, ¿sí? Y hay un sarcófago, como que hay que levantar algo y cambiarlo, ¿sí? O sea, hay algo que va a resurgir, algo nuevo, algo que tiene que nacer, ¿sí? Es como el ataúd representa digamos, tapar lo viejo, sería. Y el muerto, en realidad estamos hablando del ignorante, el que resurge, que vuelve a nacer. Entonces nos habla de que tenemos que hacer una reflexión sobre el pasado, sobre lo que dejamos atrás, o sea, ir hacia adentro nuestro, ¿sí? Reflexionar sobre las cosas que suceden. Por eso cuando aparece esta carta en una tirada, nos está avisando de que hay algo que tenemos que cambiar internamente, ¿no? Tanto el consultante o la situación en la que se plantea. Tiene que haber un cambio, una transformación. También puede estar relacionado con momentos o situaciones complicadas que está atravesando el consultante y que tiene que hacer un cambio rotundo. O sea, pueden ser problemas legales, temas de enfermedad, puede estar relacionado con algún anuncio que le llega, algún mensaje, ¿sí? O que va a recibir un mensaje que, de acuerdo a una situación, puede ser una situación económica o de pareja, o que debe tomar una decisión importante. También nos habla de revelación, o sea, hay algo que se va a revelar, algo nuevo, algo que va a llegar o que va a resurgir, ¿sí? Em, Principalmente es eso, o sea, estamos hablando de algo que sí o sí tiene que cambiar, tiene que haber un cambio. Y principalmente el tema de la consulta hacia adentro, o sea, reflexionar sobre una situación determinada. Si esta carta acompaña, por eso está el arcángel anunciando algo con una trompeta y una bandera, nos está avisando de que tenemos que verlo, tenemos que escuchar a nuestra parte interior, a nuestra parte divina que nos está avisando de algo, ¿sí? Por eso están como custodiando, ¿sí? Así, elevando las manos
como esperando ese mensaje, ¿sí? También es una carta de mucha fe, o sea, de tener mucha fe en uno mismo, en ese cambio. Se habla de también de virtud, ¿sí? Y desde la asociación astrológica, esta carta está relacionada con Mercurio en Marte, entonces quizás lo que podríamos decir que es una carta que tiene mucha fuerza, mucha energía, ¿sí? Y también tiene cierta agresividad de lo negativo, o sea. Entonces, estamos hablando de que si esta carta sale así, invertida, puede haber mucha frustración, algo que obstruye alguna situación. También nos habla de rencores viejos, internos, y también nos puede hablar de muerte esta carta, acompañada por supuesto de otras cartas, ¿no? Como las que habíamos visto anteriormente. Por ejemplo, justamente la torre y otras cartas que estaban relacionadas con esto, ¿no? ¿Alguna pregunta? Las tres personas que están debajo del ángel tienen alguna un significado especial, o sea, el número que sean tres. Lo trinitario se refiere, están rezando, fíjate que acá en la carta del, le voy a dar vuelta de nuevo para que la veas bien, están como rezando, por eso el tema de la fe, están esperando una respuesta, digamos, ¿no? Y esto tiene que ver con lo interno. Sí, es una relación arquetípica tiene esta carta, o sea, estamos hablando de la integración arquetípica, ¿sí? De lo estructural, la relación con lo espiritual y lo material. Ese tema de, digamos, de recibir ese mensaje que me genere un cambio, una transformación interna. En la otra, fíjate, están mirando al cielo, como que están esperando eso, que algo les llegue en esta, en el de Reader. Y acá lo mismo, el águila que trae algo, ¿sí? Para generar un cambio, ¿sí? Principalmente sería eso, el llamado, la trompeta se refiere al llamado, ¿sí? Las nubes tiene que ver como que tapan la visión, o sea que lo que está hacia afuera no va a encontrar una respuesta, sino la respuesta es hacia adentro, entonces tapan la visión. Por eso hablábamos de rencor, ¿sí? De frustración, porque de lo negativo, si lo doy vuelta, es como que están tapando esa visión. Acá también están las nubes, fíjate. ¿Ves? Ahí también están las nubecitas como que van tapando. Eso principalmente en estas dos cadenas, estas no aparecen, pero bueno. Pregunta, ¿se entiende? Sí. Bien. Vamos a pasar a otra carta que me parece que es más positiva, digamos, que es el mundo. Esta parte tiene mucho simbolismo y vamos a ver que hay mucha diferencia con las del tarot egipcio. Es impresionante la diferencia que hay. Ahora las pongo. Ahí está. El tarot de Rider y el marsellés es muy parecido, pero el tarot egipcio no tiene nada que ver, ¿no? Con esta carta. Porque una se llama la transmutación y la otra se llama el mundo. También recordemos que cada carta también está referenciado, o cada arcano,
a cada siglo, ¿no? Entonces, como que el siglo en el que estamos transitando va a estar relacionada con esta carta que estamos viendo, que es el mundo, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos? Vemos un llamado importante, ¿sí? De conciencia, una realización, algo que tenemos que dejar atrás. Está ahí, digamos, un ser en el medio, que vendría a ser el humano, ¿sí? Que está rodeado por cuatro seres, ¿sí? Que son los cuatro seres alados, que representan, según la Kabbalah, estos seres son los cuatro arcángeles: Gabriel, Uriel, Rafael y Miguel, ¿sí? Que están apoyando esta transformación. Por eso también se llama en el tarot egipcio la transmutación, está apoyando esta transmutación. Esto tiene que ver con todo lo simbólico, ¿no? Hablando de lo simbólico. El ser que está en el medio es un ser andrógino, o sea, no tiene sexo, ¿sí? O sea, masculino o femenino sería, o sea, estamos hablando de la integración de ambos sexos. Y está rodeado por, como si fuera una corona, ¿sí? La corona es un círculo que tiene que ver que no tiene ni comienzo ni fin. O sea, está en este proceso de transformación permanente. Eh, y tiene como si fuera dos varitas en las manos que tiene que ver con el equilibrio hacia arriba y hacia abajo. Eh, digamos, lo cubre como si fuera una cinta, pero es como que apenas está cubriendo esa transformación. Tiene que ver con un llamado de conciencia. Pero desde el significado principal del arcano, tenemos que decir que esta carta está relacionada con el éxito, con la terminación, con una realización positiva, digamos. Todas las cartas que terminen con este acompañamiento, comiencen con este acompañamiento en la tirada, se refieren a eso, digamos, que todo va a ser o va a salir bien. Entonces, todo va a ser positivo. Se superan obstáculos, se emprenden proyectos, o sea, todo sale bien. Ahí vamos. Si esta carta sale con la 16, que es como de las más funestas, Con significa que la, lo que vaya a pasar con la 16. esta carta, no, Sí, no, no termina siendo funesta porque esta transforma todo, o sea, a pesar de todas las caídas que ha tenido, o sea, todo el proceso de destrucción, posiblemente, o quizás alguna situación que ya ha sido límite con la 16, esta la va, digamos, a decir que eso que tuvo que pasar es para el bienestar del consultante, o sea, que esto es positivo, o sea, todo lo que va a salir bien, a pesar de esas, digamos, por ejemplo, del problema que tuvo o no, ¿no? De la situación límite que vivió, sea económica, sea de pareja, digamos, ha sido para bien. O sea, viene la torre y viene el mundo, quiere decir que lo que pasó lo tenía que pasar y es positivo. O sea, se nos habla de que este cambio que surge es para comenzar algo nuevo también. Entonces, también tiene que ver con la unidad, tiene que ver con, a ver cómo puedo decir, para poder explicarlo mejor. O sea, digamos, utilizar la creatividad para resolver algo. O sea, lo que va a terminar, lo que va a acompañar va a ser un resultado que lo va a hacer feliz al consultante, a pesar de lo que surja, ¿no? Eh, si sale invertida, aún así, a pesar de que puede haber, digamos,
alguna pelea, alguna tensión. Aún así, aunque se va a demorar un poco el resultado, pero también de alguna forma va a ser positiva. O sea, tanto de un lado como del otro puede ser positiva. Lo que sí puede pasar es que si hay alguna enfermedad, algún problema, puede ser producto del estrés. También esta carta marca que puede haber algún problema de estrés, de nerviosismo. También habla de nacimiento, venir algo nuevo al mundo. O sea, puede marcarnos un nacimiento de una criatura también esta carta. Por supuesto, acompañada de otras cartas, los enamorados o de otra carta que sea positiva, ¿no? Y desde lo astrológico representa Urano en Acuario esta carta, o sea, lo que es la carta del tarot egipcio, nos va a hablar de creatividad, de independencia, ¿sí? De originalidad. En definitiva es positiva, o sea, es una carta positiva que también puedes hablar si fuera una relación matrimonial, es una relación feliz, o sea, no hay conflictos ni nada que se asemejen, ¿sí? También nos hablan también desde lo negativo, puede ser un nacimiento difícil, si está de lo negativo, está dado vuelta. Y también nos habla de viajes, ¿sí? Puede ser algún viaje, ¿sí? Largo, así como el príncipe del carro nos hablaba de viajes cortos, este nos puede hablar de un viaje largo. Nos habla de unidad. Esta carta también habla de la unidad, de concreción, de finalización de algo que nosotros veníamos planificando. Bien. ¿Alguna pregunta? No. El arpa en el egipcio, ¿qué significa? El arpa es la lira, en realidad es un instrumento que tiene que ver con lo espiritual, o sea, con lo más elevado. Por eso hablamos de la conexión con lo superior, o sea, en esta carta están los arcángeles, ¿sí? Que están apoyando el proceso. La lira es como un llamado al mundo espiritual para justamente para ser apoyado en ese proceso. Todo esto nos habla de una conexión espiritual, más que toda esta carta. ¿No? Hay un proceso de revelación y de sabiduría también. Cada uno de estos representa un arcángel. El águila representa a Gabriel, por eso en la carta, si te fijas en la anterior, a ver si está acá, esta, está Gabriel. ¿Ves que está con alas? Bueno, acá está bien, está con alas, es Gabriel. El hombre representa a Rafael, el toro a Uriel y el león es Miguel. Son los cuatro animales alados que hablaba eh, en la Biblia Ezequiel, habla de los cuatro animales alados, acá está representado en el tarot. ¿Alguna pregunta que quieras hacer? ¿Una pregunta? No, ahí está claro. Gracias. O sea, siempre está acompañado cualquier tirada con estas cartas va a ser positiva. O sea, el tema es
¿Dónde aparece? ¿Al principio, al final, en el medio? Bueno, aparece acá o aparece aquí. Siempre hay algo positivo, no va a haber negativo. O sea, lo importante es que, que aparezcan estas cartas, o sea, como aparezca el sol, como aparezca el mundo, digamos, hay algo positivo en el resultado, ¿no? Una concreción, un proyecto, ¿sí? Como que hay un final feliz, digamos, como el cuento. El cuento tiene su final feliz. Eh, por eso que hay también cartas que pueden complicar la tirada, pero que también uno tiene que ser específico cuando transmite el mensaje, ¿sí? Hay que ser muy cuidadoso con lo que va a decir al otro. Muchas veces uno por apurarse puede también herir los sentimientos del otro. Entonces hay que utilizar las palabras correctas para hacer la lectura de la tirada, ¿sí? Y uno tiene que ir haciendo la relación y haciendo la lectura de las cartas. Eh, Porque por ahí el consultante no te dice nada, ¿viste? Yo quiero saber, pero no te dice qué. Entonces vos tenés que hacer una lectura general, ¿sí? Entonces te va a decir, por ejemplo, bueno, qué sé yo, vas a hacer un viaje corto, un viaje largo, lo vas a hacer con una pareja. Acordate que las figuras también pueden representar una persona mayor o una persona de la misma edad, ¿viste? Cada figura, el consultante puede estar representado en la misma tirada, ¿sí? Por ejemplo, estaba la tirada de 3, pero yo puedo hacer una tirada de 6, por ejemplo, o puedo hacer la tirada de diamante, que es la tirada de 5. Entonces ahí me va a tirar un poco más o algún mensaje, porque va a haber una carta de consultante. A ver, te voy a mostrar, por ejemplo. Vamos a ver. A ver, se ve ahí, por ejemplo. Queda así, así, así. Ahí no se ve. Por ejemplo, así. Ahí está. Ahí lo vamos. Y así. Entonces, esa carta, la de arriba sería, en este caso está al revés, pero la de arriba sería el consultante. Sería pasado, presente, futuro. Y esta, la de abajo en este caso, sería el resultado final. ¿Sigue? Entonces, sale la torre, ¿sí? Digamos, quiere decir que el consultante está con varios problemas, por ejemplo, situaciones de conflicto que tiene que resolver, o sea, donde está apoyado, no va a poder resolver. Te acordate que era un número kármico el 16 también, ¿no? Y que Sí. entonces la situación que la que está pasando es bastante complicada. Su pasado, fíjate, era bastante tumultuoso, ¿no? Eh, Estábamos hablando de que puede haber algún engaño, alguna traición o engaño a sí mismo. También tiene que ver con la familia, ¿sí? Puede haber problemas familiares que arrastra del pasado. ¿Y ahora cómo está? Y ahora está saliendo un poco ese proceso, por eso decía el sol, y como que viene a transmitir un poco más de esperanza, de luz, ¿sí? Y el futuro, bueno, también va a ser positivo, lo va a resolver, digamos, va a mejorar mucho su situación, tanto familiar como personal. Vamos a relacionarlo de ahí, pues de ahí se van conectando, ¿no? Final.
tiene que tener cuidado con la relación con los demás. Va a solucionar, creo que es un tema de dinero. Acordate que el diablo tiene que ver con con la materia, con lo material. Entonces ese problema que tiene con la familia tiene que ver con el dinero, ¿no? Tiene conflicto de plata. Entonces, pero tiene que estar atento porque puede haber una, ¿cómo se llama? Una trampa en todo este tema. Entonces hay que ser muy cuidadoso. Esa puede ser una tirada diamante, por ejemplo. Una tirada simple como para empezar. Después va a haber, puedes hacer una tirada anual con 12 cartas. Cada carta puede estar representada por un mes. ¿Sí? Por ejemplo, enero, febrero, marzo, como si fuera el orden del reloj. ¿Viste cómo son las agujas del reloj, como van girando? Bueno, eso puede llegar a ser una tirada, o sea, desde arriba va haciendo, ¿viste como la posición de los números del reloj? Sí. ¿Así las organizas cuando las tiras en anual? Sí, por ejemplo, claro, exactamente. O sea, de derecha hacia izquierda, ¿sí? Entonces, pongo enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, y así con todo el orden cronológico. Y cada carta va a representar un mes cómo me va a ir, ¿sí? O sea, por ahí va a haber un mes que me sale el carro, entonces me va a hablar de estudios o viajes cortos, ¿sí? O quizás es un momento para meditar, para reflexionar, para tomar conciencia, ¿sí? Bueno, vamos a, ¿qué nos queda el loco? Como te decía, esta carta es como el cero en realidad. Vamos a ver que nos aparece el cero, porque es el comienzo. El loco viene a representar el comienzo de todo. Entonces, en algunas tiradas, algunos lo hacen, lo tienen como el 22, porque es el loco, el 22 te representa el loco. Pero en realidad es el cero. ¿Y qué significa el cero o el 22? ¿Sí? En la carta no hay número o hay el cero. O sea, y por ejemplo en el tarot de egipcio aparece el 22. Fíjate, son diferentes totalmente. Acá el mat, que quiere decir el loco, no tiene número. Mirá las diferencias que hay con las cartas. En esta tiene el cero y en esta te aparece el 22. O sea, como nos guiamos por el más antiguo, bueno, le pusimos el 22 porque sería el 22 es el regreso, es el retorno. Así como es el comienzo, también puede ser un retorno. ¿Sí? Bien. ¿Y qué nos habla esta carta? Y nos habla del comienzo de algo nuevo, algo que dejó atrás. Por eso está, viste, como que caminando con un bastón y el ego, yo le digo el animalito, como que está encima de él, lo está persiguiendo. Sí, pero él está contento, no le importa nada, dejó todo atrás, total, nada, no importa perder nada. Es libre, o sea, representa la libertad esta carta, no le importa nada lo que dejó atrás. Él va para adelante, ¿sí? También puede ser alguien que simula estar loco para tapar una situación, por eso se le dice el loco. También representa, en caso de pareja, si nos aparece una situación de conflicto de pareja, puede estar representando una aventura, ¿sí? O también puede ser una aventura personal, ¿sí? Dice de viaje a algún lado y inicia una aventura. Ya nos puede hablar de muchas cosas, ¿no? También nos habla de un delirio, ¿sí? Que puede tener una persona, está como que... También nos habla de una persona que está buscando su propia verdad, ¿sí? Si nos aparece esta carta y el juicio, nos está hablando de una persona que está tratando de buscar respuestas de sí mismo. Es una persona que también tiene problemas de estabilidad, o sea, puede haber algún conflicto interno que no le permite avanzar.
también es una persona que no quiere asumir responsabilidad, o sea, se lava las manos, digamos. O sea, no se hace cargo de nada. O sea, es una persona inmadura, ¿no? O sea, puede representar a alguien esta carta también. Es una figura, o sea, nos está hablando de alguien. Puede ser un hijo, puede ser un hermano, puede ser un padre, pero no más de ahí, digamos. Representa eso, ¿no? Puede ser, puede ser un hermano, un tío, que decide cambiar. Pero siempre fíjate que es joven. Entonces estamos hablando de alguien joven de la figura. Alguien que no le importa el pasado. No sé, está como desapegado del pasado. Es muy original, muy creativo, o sea, es un visionario. Pero también puede representar caos. Si sale de cabeza, Es una persona que se beneficia del dinero y el azar. O sea, puede ser una persona que puede ganar algo. Y esta carta desde lo astrológico es Venus en Piscis y nos habla de los sentimientos y la influencia emocional. O sea, cómo lo afectan las emociones, digamos. O los sentimientos personales. O sea, una persona que siempre va a buscar la soledad, o sea, una persona que le cuesta relacionarse. Eh, por eso te decía, no le importa perder. O sea, él sigue, es libre, intenta ser libre, avanza. También nos puede hablar de una persona que tiene relaciones imparciales, digamos. Depende de la tirada, depende de la consulta. O sea, por ejemplo, una pareja, ¿no? Está en pareja con alguien que sale esta carta, nos está hablando de que no va a durar mucho, o sea, es algo temporal. Y no le importa gastar plata, porque a él no le falta nada, o sea, derrocha. Puede ser un derrochador, un jugador también. Acordate que si sumo 2 y 2 nos da 4. Y el 4 también tiene tema con la salud. Entonces, la persona puede tener problemas, delirios místicos, puede tener problemas psiquiátricos. O sea, problemas de estabilidad mental, ¿no? Estamos hablando. O sea, es una persona que no asume ningún tipo de responsabilidad. O sea, pero a su vez puede ser un gran emprendedor. O sea, nos habla que puede ser que emprenda un proyecto nuevo. O sea, si sale esta carta acompañada de otras cartas, por ahí el sol, o quiere decir que por ahí hay un nuevo proyecto que están haciendo y que eh, está empezando a impulsarlo y le puede ir bien. O sea, lo tiene que comenzar él solo, digamos, a ese proyecto. O sea, siempre depende de cómo vaya acompañado, ¿sí? Fíjate que está en el egipcio, está pisando un cocodrilo, o sea, como que no le importa, ¿viste? Lo que está en sus pies, lo que va avanzando, que va caminando. Acá está en un abismo, fíjate que está. Pero no le importa, él sigue, o sea, disfruta, tiene una flor en la mano, o sea, es libre, ¿sí? Pero le da lo mismo, eh, va con su bolsita, o sea, con sus pocas pertenencias, o sea, se desapega y sigue adelante, ¿no?
pero también nos puede hablar de alguien que tiene algunas cargas del pasado, que lo que está intentando es dejarlas atrás, ¿no? Esas cargas. Bien. ¿Alguna pregunta más que vos veas? El de Marsella y el egipcio tienen un báculo en la mano, o pues o un bastón como para... Porque se apoya mientras va caminando, o sea, él como que es aventurero, ¿no? O sea, se apoya en lo material porque sabe que no le falta, o sea, que siempre va a tener. O sea, nunca le va a estar faltando dinero, o sea, a pesar de que es un derrochador, siempre está apoyado en lo material. O sea, siempre tiene lo necesario, digamos, no necesita más. Bien, ¿alguna pregunta más? No, bien. Bueno, estas serían, digamos, o los 22 arcanos mayores, ¿sí? Es un poco lo que estuvimos viendo. eh, Hasta ahora, ¿qué es lo que más te resultó difícil o que por ahí te generó alguna duda? No, pues yo creo que las dudas empezaron a surgir cuando uno empieza a poner en práctica, ¿no? Y sí, Sobre todo en cuanto a interpretación. ujú. Lo que tenés que hacer primero, cuando tengas el mazo de cartas, es tratar de primero observar bien las cartas. Hacer vamos, una observación bien de las cartas. Podés dormir con las cartas. Posiblemente tengas una conexión, sueñes con algunos arcanos o te vengan imágenes relacionadas con ellos. Eso quiere decir que ya te estás como conectando con ellos. Después, lo que se aconseja en cada tirada es tratar de limpiar las cartas. ¿Sí? Hacer una limpieza, por ejemplo, sacarlas afuera y cada vez que haces una tirada siempre tener un vaso de agua para justamente que absorba todas las cargas, o sea, toda la energía de esa tirada en el vaso de agua. ¿Sí? El agua lo que hace es absorber la energía. No sé si alguna vez viste un agua con globitos, por ejemplo. Sí. Bueno, quiere decir que está absorbiendo todas las cargas negativas del ambiente. Bueno, cuando se hace una tirada de cartas, siempre es aconsejable, por ejemplo, tener un vaso de agua, ¿sí? Justamente por eso. Em, Otra de las cosas es, podés envolverlas en un paño, ¿sí? A las cartas para que no estén a la vista de nadie. Las cartas no se comparten, o sea, solamente las tenés vos y las usas vos. No se las podés pasar a alguien y decirle, mira, estas son mis cartas, ¿querés verlas? No. Las cartas son personales, no salen del lugar. En general se pueden llevar, pero las tenés que manejar vos y después las tenés que limpiar. Eh,
O sea, todo lo que tiene que ver es personal, ¿no? No hay, digamos, cada persona o cada que vaya a hacer una consulta o algo, sí, siempre tiene que respetar lo que vos dispones en ese momento. Eh, Sí. Y por ejemplo, si te llegan unas cartas que eran de otra persona, eh, es que el papá de mis hijos tiene un mazo de cartas, pero él se fue, pues nos separamos y él está viviendo ahorita en Chile y pues ahora lo tengo perdido, pero yo sé que ese mazo de cartas está por aquí. Ay, ¿me recomiendas comprar mejor el mío y dejar ese a un lado? y yo diría que sí, digamos, o sea, lo conveniente es que tener tu mazo de cartas. Si él no lo abrió, no lo usó ni nada, bueno, ahí lo podés limpiar y ver qué sentís, porque las cartas las vas a sentir, o sea, si no hay conexión, no hay conexión. O sea, vas a sentir que no hay lectura, o sea, no te va a transmitir nada. En cambio, si vos ves que te conectás con ellas y que cuando empezás a hacer las tiradas te es fácil la lectura y empezás a relacionarte con ellas, bueno, esas cartas son tuyas, pero yo diría, consejo, no sé, probá, si querés encontrar, probá, que a ver qué es lo que sentís. Pero primero limpiás, una limpieza, ¿sí? Puedes hacer una limpieza con saumerio, dejarlas en el exterior toda una noche, por ejemplo, ponerlas cerca de la tierra. Eso es para generar descargas, digamos. Ponerlas cerca del agua, ¿sí? Que no se mojen, por supuesto. Ponerlas cerca del agua. O al sol, a la mañana. Eso más que todo para que se limpie. ¿Sí? Se cargan y se descargan. La noche se descargan y la mañana se cargan. Eh, Porque todas las consultas vienen ya con una carga específica, ¿viste? También puedes hacer consultas online, por ejemplo. Vos tirás los 22 números y le decís que elija 3 números. Y según ese número puede ser la posición de la carta, ¿sí? Por ejemplo, yo te digo, no sé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, así. Y dice el 4, el 8 y el 9, ¿no? Vos la vas a poner, no vas a saber qué cartas están abajo. Cuando las das vueltas, ahí ya tenés la lectura, por ejemplo. Ah, ok. ¿Se entiende? O Vos sea las mezclas que, como si fuera él, las acomodas y la persona elige. ok. Esa puede ser una opción. Pero siempre tenés que relacionar las cartas, ¿sí? O sea, ir conectando la carta desde el pasado al futuro. Acordate que siempre las tiradas son de izquierda a derecha. Y en caso de hacerla anual, por ejemplo, vamos a ver, yo te digo, hacemos así, después así, después así, así y así, ¿ves? Lo vas haciendo así y vas haciendo la lectura anual, por ejemplo, ¿no? Entonces primero sacas esta, después va a salir esta, después va a salir esta, después esta, y así va haciendo la lectura. La otra opción es así. Por ejemplo, vamos a las cartas para, a ver, voy a acomodar de nuevo las cartas. Tenía. La otra opción es de izquierda a derecha en fila, por ejemplo. También puedes hacer la tirada. Vos tenés que fijarte cuál es la que te queda más cómoda, ¿no? Entonces yo puedo poner así, así, así. Vamos a poner así. Puedo poner así, 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 así. Por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esta puede ser enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Y así siguen los meses.
Y lo de vuelta y bueno, me marca, mira, comienzo, ¿sí? Tengo que reflexionar sobre las acciones que estoy tomando. Todo lo que viene es positivo, puede haber un nuevo proyecto en el camino. Es al revés la lectura, ¿no? Pongo así, pero es al revés. Vamos a poner así. Vamos a ponerlo así, para que lo veas mejor. ¿Lo ves mejor ahí? Sí, sí. En realidad es al revés, pero bueno. Sí. Hay algunos problemas en el camino. Sí, pueden ser familiares, tienen que ver con alguna pequeña trampa que puede surgir por situaciones, pero se resuelve, ¿sí? Pero ojo, no significa que todo va a salir, hay que estar atento a justamente algún problema que puede surgir desde lo institucional, puede ser algún trabajo o algo. Pero fíjate, sale todo positivo, ¿sí? Pero igual hay que estar atento porque hay un tema material que puede complicar la situación. Eso podría ser una lectura, digamos, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Como están las cartas al revés, en realidad, lo que pasa es que la cámara, viste, está del otro lado. Pero para que las veas, a ver, las mostramos un poco mejor. Así. ¿Se entiende ahí, más o menos? Sí. Bueno, esa podría ser una lectura también. O sea, de izquierda a derecha en fila también la podemos hacer. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ahí llegó Mara tarde, pero bueno, tenés media falta. Mara, casi completa, ¿eh? Presente con presencia, Mara. Así que bueno, a ver qué está más mensaje acá. Bien, estamos en el chat. A ver qué dice el chat. Gracias, Noche, perdón. Bueno, gracias, gracias, listo. Bueno, digamos, después lo que quería comentarles es el tema por ejemplo, los números. Vamos a seguir un poco con los números. Em, Del 1 al 9 habíamos visto algunas cosas, ¿no? De algunos números, cómo se relacionan, habíamos visto algunos significados. Y, por ejemplo, cuando sacamos el sendero de vida, ¿se acuerdan que se sumaba la fecha de nacimiento? ¿Cómo pueden surgir problemas? Entonces, ¿cuáles son los problemas que tiene cada número, digamos? Por ejemplo, el uno está más relacionado con el tema de que es lo antisocial, digamos, tiene un problema con la sociedad. O sea, es una persona que está sola. El uno tiene que ver con la soledad misma. Se encierra en sí mismo. Por ejemplo, el 2 es una persona sarcástica, intolerante, frustrada, digamos. Estamos hablando de la parte más negativa, digamos, lo que sería una persona que está en crisis, por ejemplo, tiene algunos problemas, ¿no? Esto también para relacionarlo con el tarot, ¿no? Porque también lo podemos relacionar con el número del consultante, pues si el número del consultante, el sendero de vida es 2 y digamos, está atravesando problemas, ya sabemos también con qué lo podemos relacionar, ¿no? Entonces, hay mucha confusión, el 2 es una persona que se confunde, digamos, entra en una confusión y no puede resolver problemas. Es muy hipersensible.
pero es muy sarcástico, o sea, en la forma de ser, ¿no? Ya creo que lo dije. El número 3, en cambio, va a tener el problema de la indecisión, o sea, es muy indeciso para comunicarse, porque el 3 tiene que ver con la comunicación, entonces le cuesta comunicarse. O sea, una persona que está desde lo negativo es una persona que le cuesta comunicarse, entonces indecisa, justamente para resolver algo. O sea, piensa mucho y eso le genera bloqueos personales. El 4, como está relacionado con, con lo laboral, en general su conflicto es lo material. Entonces puede tener apego a la materia. Una persona puede estar apegada a la materia. Y puede generarle obsesión y neurosis por ese apego. También pueden ser fóbicos. El 5 está relacionado más con el amor, con la libertad, y tienen problemas con ese tema. O sea, no, se sienten atados, no se sienten libres. Les cuesta encontrar el amor, por ejemplo, y magnifican lo sentimental, digamos, exageran mucho sobre los sentimientos. El 6, como está relacionado con el hogar, con la familia, son personas que se preocupan demasiado. O sea, se preocupan por la familia, se preocupan por la casa en general, ¿sí? Son muy adictivos al hogar. El 7, en general, son muy sacrificados, más que todo por lo espiritual, ¿sí? También eso puede generar crisis con respecto a lo intelectual. El 7 tiene crisis intelectuales. El 8 lo que tiene es que son muy apáticos y se deprimen. Digamos, como que les falta reconocimiento y eso también genera que sean personas criticonas y juzgadoras. Y el 9 tiene que ver con el idealismo. O sea, son muy idealistas sobre lo que están haciendo. O sea, se creen que están muy arriba, pero eso le puede traer grandes crisis. Y entonces se desconectan de la realidad. ¿Sí?
Bien. Un detalle más es el número cero. El número cero lo que hace es acompañar, por ejemplo, a una persona que nació un día 10 o un día 20 o un día 30, lo que hace es potenciar ese número. Por ejemplo, al uno, al 2 y al 3. El cero no tiene un significado, sino de que puede ser el todo o la nada, o sea, viene a potenciar al número que lo acompaña. O sea, el uno, acordémonos que es una persona que es independiente, puede tener mucho liderazgo. Bueno, el cero, en caso de ser un 10, viene a decir, o estás muy arriba, estás muy abajo. O sea, potencia o lo positivo o lo negativo. O sea, puede ser muy, qué sé yo, en el caso del 2, muy intuitivo o muy caprichoso, muy cerrado, muy reservado. En el caso del 3, una persona muy comunicativa, muy expansiva, muy expresivo, todo lo contrario. Siempre de esos aspectos. ¿Sí? Bien. No sé qué faltaría, creo que ya está todo. O sea, si quieren hacer alguna pregunta sobre números o sobre las cartas, algo que faltaría más. Yo les mandé igual material para que vayan leyendo y falta el material de hoy, ¿no? Todavía. Mara, ¿querés hacer una pregunta? Claudia. En numerología, uno puede sacar el sendero de vida y qué otros números puede sacar con Y puedes los... determinar el camino del alma, que lo habíamos visto con las vocales. Podés determinar la personalidad, que era con las consonantes. El temperamento, que es la suma del camino de vida más la personalidad. ¿Me siguen? Sí. Bien. La misión es el camino de vida más las tres principales iniciales del nombre y del apellido. Después también se puede saber el natalicio, por ejemplo, por el día que nació. Podemos saber el año personal. El año personal se determina por tomando el mes y el día que nació más el año que está transitando. O sea, si nosotros queremos saber qué año está transitando esa persona, podemos verlo a través de tomando, por ejemplo, si la persona nació el 10 de abril, ¿sí? Entonces tenemos que tomar del año, por ejemplo, va a transitar es el 2018-2019, ¿no? En este momento esa persona está transitando 2018-2019. Entonces, para saber qué número, yo tengo que sumar el 10 más el 4 más el año que está transitando. Por ejemplo, digamos, 10 más 4 da 14, más 11 da 25, es 7. Está transitando un año 7. ¿Cuándo va a terminar el año 7? Cuando comience el año 8. Y eso va a ser el 10 de abril del 2019. ¿Me siguen? Ah, ok. Entonces, yo después les voy a mandar los significados de los años personales para que tengan una idea. Pero para que tengas una idea, el 7 tiene que ver con un proceso, como el 7 hablamos de reflexión, tiene que hacer algunos cambios, puede tener algunos proyectos cortos, pero también tiene que ver con la pareja, puede también estar en un periodo que puede ser o una continuación de la pareja o puede llegar a ser una ruptura en el año 8, por ejemplo. ¿Sí?
¿Te acordás que el 7 tiene que ver principalmente con una persona meditativa, reflexiva? Bueno, también está relacionado con el periodo. También puede ser un periodo que está ya cosechando todo lo que logró en los años anteriores, ¿sí? Pues el 7 tiene que ver lo positivo, ¿no? Por eso se lo relaciona con la suerte, con el azar, porque son buenas noticias. El 7 trae todas las buenas noticias de los años anteriores, ¿no? Que ya vas construyendo. O sea, el 7 te trae los buenos resultados. ¿Esos ciclos son de 9 años? Claro, son de 9 años. El 9 está relacionado con resolver todos los asuntos pendientes que vos fuiste creando en esos 9 años. O sea, todo aquello que te quedó pendiente en el 9 lo tenés que cerrar. Si no, se va a repetir nuevamente en el nuevo ciclo. O sea, si no lo resolviste en los 9 años anteriores, como que se va a multiplicar en el nuevo comienzo. Por ejemplo, problemas familiares, problemas laborales, o algún tema de dinero, de deuda, o sea, lo venís arrastrando. El ciclo nos avisa cuando tenemos que cerrar algo. Yo al cumplir 59 comienzo un año nuevo. No, vos tenés que calcular de acuerdo a tu cumpleaños, 25 de agosto del 2019. Entonces tenés que calcular 25 más 8 da 33, por ejemplo, más 12, ¿sí? Nos da 45, entonces 4 más 5, 9. Estás terminando un año 9, digamos. O vas a comenzar un año 9, estás transitando un año 8. No sé. Yo, Sí. yo soy del 18 de diciembre, entonces estaría transitando un año 6. Y vos tenés que sumar 18 más 12 más el año que está en curso. Vos todavía estás cursando el año 2018 en realidad. Entonces tenés que hacer 18 más 12 más 11. Y digamos, reducís a un dígito. Oh, 41 estaría en el año 5. Un año 5. Entonces tiene que ver con lo social. El año 5 es un año para iniciar, digamos, estar haciendo cosas desde lo social. Por ejemplo, algún proyecto con amigos o algo que está relacionado con el marketing, por ejemplo, también con el turismo puede estar relacionado. El año 5 también puede estar relacionado con lo familiar, pero todavía no, sería con lo social más que o sea, con amistades, digamos, o sea, puede ser de trabajo, también puede estar relacionado con el tema de la venta de algo, ¿sí? O por también con capacitaciones que vos ya venís haciendo y que pueden llegar a darte un resultado, un apoyo social. Quizás algún proyecto que por ahí alguien conocido se acerque a vos para apoyarte en ese proyecto. Para hacer sociedades. Claro, exactamente. Muy posible. Sí, sí, en eso estoy. El año pasado terminé con, con una propuesta de asociarme y renovar la empresa que tengo. Claro, digamos, estás en año para eso, digamos. También para vender la empresa, digamos, para publicitarla. El 5 se relaciona también con el marketing, con todo lo publicitario. Entonces, un año para impulsar y para vender, o sea, para promocionar, digamos. En año 6 ya vas a estar más relacionado ya con la comunidad, ya vas a tener un contacto directo con la comunidad y también con la casa, con el hogar. También es un llamado a atención desde el hogar, ¿no? De estar atento también a las cosas hogareñas.
el 6. O sea, no descuidar la casa. Por ahí uno se va con el tema del trabajo y descuida la casa. El año 6 es más para estar atento al hogar, digamos. Y el año 7 es como que viene a concretar todo ese proceso. Es como que uno ya empieza a ver los resultados de todo lo que ha iniciado en los 7 años anteriores. El 4 y el 8 se relaciona con lo material, ¿sí? Pues el año 4 tiene que ver por ahí con estar más organizado, alguna propuesta de trabajo nueva que surge, entonces hay que estar atento. El 8 también tiene que ver con lo material, digamos, ya con las concreciones materiales, ¿sí? Por ejemplo, temas administrativos, judiciales se pueden resolver en un año 8. Y el año 9 es un poco para cerrar ciclos, ¿no? Claro, un año 8 tiene que ver los temas administrativos, personales, por ejemplo, jubilatorios. La persona que se está por jubilar posiblemente sea en el año 8. Y el 9 va a tener que justamente cumplir con todo aquello que dejó pendiente los 9 años anteriores, ¿no? Por ejemplo. O sea, empezar a ver, digamos, con qué me falta cumplir con este, con este, con esto, con esto, que lo deje pendiente, qué trámite me faltas hacer. Bueno, hago este trámite. El año 9 es para eso. Y también es un poco el karma, ¿no? Te caen todas juntas. O sea, el año 9 te va a pasar de todo. Eso lo digo porque es tal cual, ¿no? O sea, es como que el tiempo se acelera y, qué sé yo, en 10 días es como si hubieras vivido un año más o menos. Porque todo lo que vos arrastraste en los 9 años anteriores se te vuelve a suceder. Entonces hay que estar muy atento al año 9 porque empezar a recapacitar de qué en el año 8 qué es lo que me falta hacer. O sea, el año 8 es ideal para ya ir viendo qué es lo que tengo pendiente. Así que bueno, preguntas y vamos ya por hoy cerrando. Voy a apagar esto. No, pues toca empezar a practicar. Y sí, hay que practicar, eso seguro. Eh, aprovechen ahora y bueno, después yo les voy a mandar el material que falta y ya el certificado. Mara, ¿querés hacer alguna pregunta? Que llegaste tarde igual, lo estoy grabando a esto y después les paso el enlace, ¿no? Para que lo vean más tranquilo. Eh, acuérdense que el tema de eh, la fecha de nacimiento es justamente para tener una idea del consultante, de qué, digamos, qué personalidad tiene, o sea, cuáles son sus obstáculos principales, porque eso lo sacamos con el sendero de vida. O sea, cuando nosotros lo vamos a tener como referencia. Otra cosa que se puede hacer si uno tiene un poco de noción del lenguaje corporal es pedirle una foto, por ejemplo, para ver cómo está la persona, ¿sí? En qué situación está, por ejemplo. Eh, también se puede pedir la dirección donde vive y yo puedo con la tabla de Mancia, ¿sí? Sacar el número de la casa donde vive, pues también se relaciona con la persona. El número del hogar. El número del hogar se toma la dirección en letras y se suman todos los números de cada letra, ¿sí?
más el número de la dirección, más, por ejemplo, si vive en un departamento, sería el piso y la unidad del departamento. Si vive en casa, solamente la dirección. Por ejemplo, no sé, vamos a poner un ejemplo, no sé, Brigadier López 388. Entonces, Brigadier López lo busco en la tabla de Mancia, que es la que les pasé, cada letra, y lo sumo. Y le sumo 388. Después lo reduzco a un dígito y ese va a ser el número de la vivienda. Igual el resultado va a estar simbólicamente identificado con el significado del número, que es lo que estuvimos viendo. O sea, sabemos que una persona, si me da una casa 7, es una persona que justamente es para estar sola, para estar, digamos, para inclinarla a lo espiritual, a lo místico. Esa casa está relacionada con esa energía. Si es un 3, bueno, va a haber gente, va a ser una persona, va a ser una casa de comunicar, de expresión, puede ser una casa artística, ¿sí? Donde se haga arte. El 5, bueno, ni hablemos, el 5 es de tener todos los días gente en tu casa. El 5 se refiere a eso, ¿no? Relaciones sociales, o sea, imagínate que una casa 5 y en la casa 6 típico del hogar, siempre está la familia, o sea, acuerden, siempre es el mismo significado, no hay algo muy... Por ejemplo, un 1, un 7 son casas para una persona, por ejemplo, o un 9, ¿sí? Puede haber una familia, pero también tiene una energía, digamos, que es más de estar uno solo, digamos. Tener su espacio de meditación, por ejemplo, en esos números, ¿sí? Eh, un 2, una casa donde hay mucha conexión intuitiva, donde hay una apertura más, pero hay cierta reserva, digamos, con el querer transmitir el conocimiento. Una casa 4 tiene que ver con una casa de trabajo, o sea, puede ser una oficina, por ejemplo. Un 4 es una oficina, un negocio, es un lugar donde se trabaja, el 4. Por ejemplo, yo quiero poner un negocio. ¿Qué puedo hacer? Estoy buscando un negocio para alquilar. Tomo la dirección, lo sumo y si me da 4, bueno, ahí sí va a ser un número para trabajar. Un 8 va a ser un número, va a ser un lugar para tener dinero, por ejemplo, para resolver problemas laborales. Un estudio de abogacía sería un 8, por ejemplo. ¿Me siguen? Relacionan el significado. Sí. Y el 4 tiene que ver con una casa, digamos, de mucho trabajo, mucho orden, muy bien organizada. La casa 4 tiene que tener mucho orden y muy bien organizada, ¿sí? Pocas cosas, muy práctico, es una casa práctica, pero es una casa también para explotarla desde lo laboral. O sea, siempre vas a estar haciendo algo en una casa 4. Nunca vas a estar quieta. Y acuérdense de lo que les dije, creo, en la primera clase, que los números pares son números estáticos y los números impares son números dinámicos. Entonces también el tema de las cartas se relacionan con eso. Si quieren, anótenlo de nuevo, que los números pares son números estáticos y los números impares son dinámicos. Bien. ¿Alguna pregunta más? Yo me voy acordando de cosas y la voy diciendo, pero bueno. Y si nos haces una tirada a cada una, ya quedan Una 10. tirada. A ver, vamos. El tema es, a ver, cómo
Lo puedo hacer para que lo vean bien. A ver. Primero lo que hay que hacer es mezclar, ¿no? Entonces, mezclamos. Nos fijamos primero que estén todas en el mismo orden. Tienen todas que estar del mismo lado. Tanto del mismo lado. Bien. Después, en sentido contrario a las agujas del reloj, voy a mezclar. Lo importante es que la lectura la hace el que está haciendo la lectura, no el consultante. O sea, como me salen a mí las cartas, como yo las veo, es como tengo que hacer la lectura. No como las ve el consultante, claro. Después la junto. Y voy a cortar. Corto de derecha a izquierda. O sea, voy de futuro a pasado. Desde los 5. Bien. Saco de arriba. 1, 2, 3. Hago una simple de 3 para que veamos. Voy a hacer la lectura. Pasado, presente, futuro. ¿Para quién? ¿Para Mara o para mí? En general, o sea, es una tirada general, o sea, yo hago la lectura nada más. Ah, ok. Bueno, acá nos está hablando de una persona que tiene problemas emocionales, está desconectado, ¿no? Sí, de alguna situación, una persona que está débil, que le falta, que no tiene fuerza para afrontar una situación, puede ser, ¿sí? O sea, le cuesta o no tiene confianza en sí mismo avanzar. Pero es una persona que tiene mucho apoyo institucional, o sea, puede resolver situaciones sin ningún problema, o sea, económicamente no tiene problemas. Yo le estoy leyendo así, ¿eh? Esa es la lectura que estoy haciendo, ¿sí? Para que vean. O sea, es como las estoy viendo yo, claro. Sí, ustedes la están viendo al revés. Entonces, digamos, está con algunos, le falta fuerza, pero es una persona que puede lograr el equilibrio en sí, es una persona que tiene, que puede, eh, que dice no se escucha, no se jugó el profesor, fuerza débil, sí. Quiere decir que está debilitada por alguna situación, pero que va a lograr el equilibrio, o sea, va a lograr resolver los problemas que tiene, ¿sí? Pero para eso va a tener que dejar muchas cosas atrás, va a tener que tener un nuevo comienzo, digamos, va a tener que hacer una limpieza de su vida completa, ¿no? De todas las situaciones, ¿sí? Saco una más. Tiene que ser muy creativa para resolver esos problemas. Y lo tiene que hacer en forma independiente, o sea, lo va a resolver, no va a tener el apoyo de nadie para resolverlo. O sea, tiene que ser muy creativa, tener mucha imaginación para poder avanzar y resolver situaciones.
pero es un cambio rotundo. Esto se limpia todo, ¿no? O sea, no queda nada. Es como empezar de nuevo también. El 13, acuérdense que tiene que ver con la transformación y el cambio. Entonces, volver a empezar. Claro, comenzar a nacer. Y esto tiene que ver con ser creativo para lograr, para empezar ese nuevo comienzo. ¿Sí? O sea, ustedes además de las tres pueden ir sacando otras cartas si les falta lectura. No es que solamente me quedan las tres. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Bueno, eh, ¿alguna pregunta? ¿Quién no se jugó? A ver, ahora no te entiendo con lo que estás diciendo. Es que yo te decía que nos hicieras una tirada a mí y una a ella, hiciste una general. Hice una general. Bueno, ustedes van a interpretar lo que quise decir. Pues sí, pues esa me calzó a mí. La verdad que Bueno, por algo alguien lo preguntó, ¿no? ¿Qué preguntó la de la tirada? Claro, el que pregunta es la respuesta. claro, ahí me puede poner ese saco. Claro. Bueno. Eh, no sé qué más. Eso sería en general, o sea, la cursada. No, no va a haber algo más. ¿Sí? Si quieren hacerme preguntas, bueno, pueden hacérmelas por acá, no hay problema, o si no me mandan un mail o me mandan mensaje, no hay problema. Yo estoy dispuesto a recibir cualquier consulta. Igual vamos a hacer algo más de numerología, lo que pasa todavía no lo armé. Pero más que todo de este seminario era entender un poco el tema de los números y la relación con las cartas, ¿no? Además de la Sí, tirada. Por supuesto también de la simbología, los colores. eh, por ejemplo, vamos a ver el significado un poco de los colores antes de que me corten el, el registro. Sí, sí, pues ya se está acabando. El color rojo tiene que ver justamente con los apegos o el desapego, ¿sí? El naranja tiene que ver con la confianza, la certeza, el miedo y la culpa de lo negativo. Voy tirando y ustedes anoten antes que termine. sí. El amarillo tiene que ver con la sabiduría y la autoestima. Desde lo negativo tiene que ver con la depresión y la ignorancia, o sea, la falta de estima en sí mismo. El verde tiene que ver con la productividad, el crecimiento, ¿sí? Y la valoración y el perdón. Desde lo negativo tiene que ver con el odio y la bronca. Igual esto se los voy a mandar, ¿eh? El turquesa tiene que ver justamente con la calma, tiene que ver con la adaptabilidad y la versatilidad. El azul tiene que ver con la verdad, con la igualdad, tiene que ver con la expresión, la buena comunicación, pero también tiene que ver con lo negativo. No se está hablando de la mentira, ¿sí? Los problemas para comunicarse también. El violeta tiene que ver con las transformaciones, con el cambio permanente, ¿sí? Con el pensamiento profundo, con el respeto. Y de lo negativo con la agresividad. El negro tiene que ver con los problemas emocionales. El rosa tiene que ver con el amor, con la generosidad, con la inspiración. Y de lo negativo con